Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio donde exploraremos un tema fascinante en la historia del cristianismo. Hoy nos sumergiremos en uno de los capítulos más emocionantes de la historia de la humanidad, un evento que transformó el destino no solo de España, sino de todo un continente. La empresa de Cristóbal Colón y la evangelización de los nuevos territorios descubiertos. Cristóbal Colón, en una carta a su hijo Diego, le dejó un mensaje claro sobre el respeto y el trato a todas las personas, independientemente de su condición, recordando que todos somos creación de Dios. Este mismo espíritu, mezclado con la ambición de descubrimiento y evangelización, marcó un hito que cambiaría la historia para siempre. Hoy veremos cómo, tras la unificación de España bajo los reyes católicos y la conquista de Granada, se abrió un camino inesperado hacia un nuevo mundo, un lugar donde la cruz y la espada caminarían juntas. ¿Cómo fue que un navegante genovés de origen humilde llegó a encabezar una de las gestas más grandes de la historia? ¿Cuál fue el papel de la fe en este proceso? Te invito a que te quedes conmigo para desentrañar las respuestas. Comencemos. Yo te mando que todas las personas que traten contigo, que las honres y trates bien, desde el mayor al más pequeño, porque son su pueblo de Dios nuestro Señor. Esto lo dijo Cristóbal Colón a su hijo Diego. Apenas terminaba España de lograr su unidad nacional, gracias al matrimonio de Fernando e Isabel, y de alcanzar la integridad territorial con la conquista de Granada, cuando le fueron ofrecidos nuevos mundos que descubrir, conquistar, colonizar y evangelizar. Pocos episodios en la historia humana son tan sorprendentes como la enorme expansión española del siglo XVI. Sobre todo si tenemos en cuenta que unos pocos años antes los reinos de Castilla y Aragón estaban separados, que el moro retenía todavía el reino de Granada y que la propia Castilla se encontraba dividida por la discordia y las luchas sucesorias. Atribuirle a Isabel toda la gloria de ese inesperado despertar español sería caer en el error de quienes creen que la historia es una sucesión de personajes heroicos y no se percatan de los muchos factores que hacen posible la gesta del héroe. Pero aún después de tomar esto en cuenta, no cabe duda de que Isabel fue el personaje del momento, que supo darles forma a las circunstancias que alrededor de ella iban haciendo posible el nacimiento de la España moderna y del Imperio Español. Casi al momento mismo de la rendición de Granada, aparece en la historia un personaje de origen oscuro y todavía discutido que compartiría con Isabel la gloria de fundar el Imperio Español de ultramar. Cristóbal Colón era de origen genovés, al parecer hijo de un cardador de lana, es decir, un hombre que peina la lana, y a los 25 años de edad llegó a Portugal, donde comenzó a granjear su fortuna al casarse con doña Felipa Moñiz, que pertenecía a la nobleza de Portugal, cuyo padre era gobernador de Madeira. Acerca del motivo y el modo de la llegada de Colón a Portugal, los historiadores difieren, pues mientras unos dicen que formaba parte de la tripulación de una pequeña flota genovesa que fue atacada por los portugueses y que fue hecho prisionero, otros sospechan que era en realidad pirata, o al menos corsario, y señalan que hubo un corsario de nombre Coulomb que tomó parte activa a favor de Francia y Portugal en las guerras que hemos señalado anteriormente en torno al derecho de sucesión de la Beltraneja. De ser esto así, se explicaría por qué Colón fue tan poco explícito con respecto a sus orígenes y carrera anterior. En todo caso, Colón conoció en Portugal a varios famosos navegantes y cartógrafos, y además tuvo ocasión de navegar tanto a Madeira y Porto Santo como a Guinea en el África. A la postre llegó a su famosa conclusión de que si el mundo era redondo, como afirmaban tantos sabios, debería ser posible llegar al oriente navegando constantemente hacia el occidente. Si ese fue su proyecto inicial, o si al principio pensaba solamente descubrir nuevas tierras, inclusive la Antisla,
que algunos cartógrafos colocaban al oeste del océano, no está del todo claro. Al parecer, el proyecto que Colón le planteó a la corte portuguesa no consistía en buscar una nueva ruta a las Indias, sino sencillamente en explorar el Atlántico occidental. Muerta su esposa, sin esperanza de que la corona portuguesa apoyara su empresa y cargado de deudas, Colón abandonó el país en secreto y se dirigió al sur de España. En Huelva vivía la hermana de su difunta esposa y posiblemente el futuro descubridor quería dejar con ella a su pequeño hijo Diego. Además, algunos escritores antiguos hablan de un piloto de Huelva, Alonso Sánchez, que había vislumbrado tierras al oeste cuando su navío fue arrastrado en esa dirección por una tormenta. En varios lugares de Andalucía y particularmente en la Rábida, Colón encontró oídos atentos y personas de prestigio dispuestas a apadrinar su proyecto en la corte castellana. Puesto que la corte residía en Córdoba, desde donde se dirigían los asuntos de la guerra granadina, Colón se radicó en esa ciudad. Los reyes católicos no tomaron con gran entusiasmo el proyecto colombino. Lo sometieron a varias juntas de letrados y el informe recibido no fue halagador. Al parecer, además de la cuestión geográfica de si lo que Colón proyectaba era factible, había dudas acerca de la legitimidad de tal empresa. En todo caso, se le dijo al futuro almirante que, a causa de la guerra de Granada, la corona española no estaba en condiciones de adoptar su proyecto. En vista de la continuación de dicha guerra, Colón comenzó a hablar de la posibilidad de marchar a Francia o a Inglaterra y ofrecerles sus servicios a esas naciones. Parece que se preparaba para marchar cuando un personaje influyente, convencido del valor de su proyecto, o al menos temiendo las consecuencias si Colón se ponía al servicio de otro país y su empresa resultaba tener buen éxito, intervino una vez más ante Isabel en pro del empobrecido aventurero. La reina le concedió entonces algunos fondos y con ellos se las arregló Colón hasta que la rendición de Granada le dio nuevas esperanzas. Las condiciones que Colón ponía para colocarse al servicio de la corona española les parecieron desmedidas a los reyes y por algún tiempo el proyecto quedó en suspenso. Pero por fin, en abril de 1492, se firmaron las capitulaciones de Santa Fe que le concedían los títulos de almirante del mar Océano y virrey y gobernador general de las tierras colonizadas. Además, puesto que la empresa era principalmente comercial, llevada por la esperanza de llegar a las Indias, se les otorgaba al almirante y a sus sucesores la 10ª parte de todo el comercio que resultara de la empresa. Es muy probable que estas capitulaciones, que han despertado el interés de los historiadores, hayan sido vistas por la corte castellana como de menor importancia. Nadie soñaba que el viaje que se preparaba pudiera tener los resultados que tuvo, y por tanto la corona, que arriesgaba bien poco en la empresa, estaba dispuesta a mostrarse pródiga. Son de todos sabidas las dificultades que tuvo Colón para reunir la tripulación de sus 3 carabelas. Fue gracias a la intervención y el apoyo decidido del prestigioso navegante Martín Alonso Pinzón que la pequeña flotilla pudo por fin hacerse a la mar el 3 de agosto de 1492. Tras una escala en Canarias, las 3 carabelas partieron hacia el occidente ignoto. Colón dirigió la navegación siguiendo siempre el paralelo 28, pero su cálculo de circunferencia terrestre era en extremo inexacto. Por tanto, a principios de octubre, la tripulación comenzó a dudar de la empresa toda. Si llegó a haber motín o no, no está claro, pero en todo caso fue Martín Alonso Pinzón quien, con su prestigio entre la tripulación, logró calmar los ánimos y prolongar la búsqueda unos días más. Por fin, el 12 de octubre de 1492, los cansados aventureros pusieron pie en la isla de Guananí, en las Lucayas, a la que nombraron San Salvador. Tras navegar por las Lucayas,
La flotilla colombina se dirigió hacia el sur, donde tocó tierra en Cuba y en Haití. La primera recibió el nombre de Juana en honor del infante Don Juan y la segunda el de la Española. En la Española, la principal de las tres carabelas, la Santa María, encalló y con sus maderos Colón hizo construir el fuerte Natividad en la bahía de Samaná. Allí dejó, a modo de guarnición, a algunos de los hombres de la Santa María con la promesa de visitar el lugar en su próximo viaje. Las dos carabelas restantes emprendieron entonces el retorno. El mal tiempo las separó y fueron a dar a distintos puertos en la península ibérica. Pero a la postre regresaron a Palos de Moguer, de donde habían partido el 14 de marzo de 1493. Y así culmina la primera etapa de esta gran travesía, donde el espíritu explorador y la valentía de unos pocos marcaron el inicio de una nueva era para la humanidad. El regreso de Palos de Moguer no fue el fin, sino el preludio de lo que estaba por venir. Sigamos adelante en este fascinante viaje por la historia, descubriendo más sobre los desafíos y descubrimientos que aún están por narrarse. En la segunda parte exploraremos las repercusiones de este primer viaje, así como los nuevos horizontes que se abrieron ante la visión de los reyes y de los exploradores. Nos adentraremos en las siguientes expediciones y el impacto que éstas tuvieron en las tierras recién descubiertas. No te lo pierdas.